Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema de la segunda semana de su clase de literatura 1. En esta ocasión vamos a ver el tema de las marcas de la literariedad. Espero que se me haya entendido porque está medio confusa la palabra. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la literariedad? Es un conjunto de características que identifican a una obra literaria como tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existen diferentes tipos de textos, texto científico, texto literario, etcétera. Entonces, estas características, bueno, cada texto tiene ciertas características que lo identifican como ese tipo de texto. Por ejemplo, sabemos que en un texto científico va a haber palabras o términos muy avanzados, muy propios, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, este texto sí es algo más científico, etcétera. Así es como lo vamos a identificar. ¿En qué se basan estas características? Bueno, se relacionan más con el arte de la gramática, la retórica y la poética. ¿Qué quiere decir esto? Del cómo se escribe y se habla. En el caso de la literatura. Existen dos tipos de elementos fundamentales para entender estas características. El primero es el lenguaje literario, que se divide en dos. El lenguaje denotativo, que es un lenguaje objetivo, y el lenguaje connotativo, que es un lenguaje subjetivo. ¿Qué se refiere al lenguaje objetivo? A que solo abarca lo que es la palabra en sí. Por ejemplo, si yo les digo la palabra corazón, si lo vemos desde un lenguaje objetivo, el corazón es un órgano. Pero si lo vemos de un lenguaje subjetivo, el corazón es el que hace que nosotros estemos enamorados, etcétera. ¿Notan la diferencia? En lo subjetivo utilizamos pensamientos, sentimientos propios, y el lenguaje objetivo es solamente lo que es y ya. No hay mucho que ver en eso. Igual, de todos modos, en mi clase de taller de lectura de redacción 2 hice un video exclusivo de este tipo de lenguajes. Por si le quieren dar de una checada, lo pueden hacer. Porque de hecho en taller de lectura de redacción 2 ustedes tuvieron que ver este tema. Así que espero y si se acuerden de todo esto. Si no, ahí está el video que les comento que subí la semana pasada. ¿Cuál es el otro elemento a destacar? La función poética. ¿Qué es la función poética? Bueno, con ella se pretende crear belleza usando el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Usando palabras bonitas, oraciones bien hechas, pero un buen verbo, por así decirlo. Esta función es la principal en los poemas, en las novelas, en las obras de teatro y canciones. Esta función se centra principalmente en el lenguaje, pero no se centra en el ¿cómo les puedo decir? Se centra más en el lenguaje, pero en su forma, en cómo lo estás leyendo, el cómo lo estás escribiendo, no en su contenido como tal. Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo de función poética. Cuando uno se enamora, las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido. La desdicha se llena de milagros y el miedo se convierte en osadía. Y la muerte no sale de su cueva. Es un texto de Mario Benedetti, un poeta. Si se fijan, la función poética en ese sentido, si lo leemos con palabras un poco más objetivas, no nos dice mucho, pero usando la función poética, ese romanticismo, pues nos damos cuenta que es un poema, y que es un poema de amor, desamor, etcétera. A eso se refiere la función poética. Y hay otro elemento que no es de los principales, pero también lo tenemos que ver, que son las formas de presentación escrita. Existen dos tipos de formas de presentación, que es la prosa, que utilizan los textos recreativos y se basan en la construcción sintáctica de frases, oraciones y párrafos. Y también la forma de presentación del verso, que es la más común de todas, ¿no? El verso trata de atender la disposición de las palabras línea tras línea, de tal forma que su sonoridad y expresión adquieran un ritmo melodioso, o sea que tengan ritmos y tengan ritmo.
Por ejemplo, un ejemplo, si se fijan en el poema de Benedetti no vimos así tal cual, un verso, porque nada rimaba, no tenía ritmo, no tenía buen sonido, por eso significa que es un mal poema. Pero en el verso común así nos hace ver. Por ejemplo, para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Si se fijan, tiene un tipo de ritmo, hace que sea un sonido rítmico. Eso es a lo que se refiere con el verso. Y la prosa no, la prosa es algo como el poema de Benedetti que le leí ahorita. Y bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero que haya sido claro toda la información, espero haberme explicado de la mejor manera, pero pues ya saben, ¿no? Cómo es uno que se traba y todo eso. Así que, sin más, si tienen dudas ya saben, por mensaje, por correo electrónico. También recuerden hacer los apuntes correspondientes a este video, su comentario del video, si les gustó, si no les gustó, qué puedo mejorar, etcétera. Hasta el momento ha sido casi todo positivo, así que espero y sigan así. Y bueno, los leo después. Hasta luego.